En el hospital no se canta. Introducción. El siguiente trabajo se basa en el análisis de la película Jerónima de 1986, que representa la historia de vida compleja e injusta de una mujer mapuche en el año 1976 en la Patagonia Argentina. Un caso de aculturación extrema que la llevó a la psicosis y a la muerte, relatada por un médico de Río Negro. Jerónima vivía con sus 4 hijos en la estepa patagónica, hasta que intervinieron funcionarios estatales que lo llevaron a un hospital, pues consideraron que vivía en condiciones insalubres. Ingresando al hospital sin patología, pero sin embargo, el doloroso paso por el mismo, en el que Jerónima y sus hijos fueron separados en salas diferentes y sometidos a lógicas hospitalarias. Esto terminó implicando que 3 de los niños contrajeran coqueluche y fallecieran. En tanto, Jerónima entró en un estado de depresión y enloqueció. Fue más fuerte el mundo externo que su propio mundo interno, deshabilitándose Jerónima y sus hijos. Desde el punto de vista social se trabajó el asistencialismo autoritario, donde se vuelve a repetir la problemática de no tomar al sujeto como un sistema, que piensa, siente, percibe. Este sistema normal, para nosotros, la violentó en su identidad, en su intimidad, en su estilo de vida, sacándola de su cotidianidad y empujándola más allá del umbral de su estabilidad. Una frase de Jerónima dicha en el hospital sintetiza este drama. No quiero que me den una mano, quiero que me saquen las manos de encima. A continuación, intentaremos en el análisis abordar los modos diagnósticos y patologización basada en las representaciones sociales de salud y enfermedad y la observación del contexto familiar y social. Este contexto social está atravesado por 3 conceptos: cultura, hegemonía, pobreza. Jerónima cuenta que pertenecía a una familia rica, entendiendo por riqueza el haber contado con muchas cabezas de ganado. Aquí el significado de riqueza establece el primer obstáculo cultural: no tener dinero. La sociedad deslegitima ese lugar de poder que alguna vez ostentó. La cultura difiere en el concepto de riqueza, pero etiqueta, segrega y se alinea detrás de un concepto de pobreza. Y esta no es cultural, es un concepto hegemónico dado que estratifica para luego someter, y lo hace siempre desde la etiqueta, del diagnóstico y del abuso de poder. Es importante diagnosticar para sugerir, pero no para condenar, como nos dicen Diagnósticos en la Arena, Facundo Corbalán. El sometimiento desde el diagnóstico, la falta de acceso a distintos espacios de atención, su condición de pobre y de ser aborigen conforman el sustento necesario para posicionarse en un lugar de poder, anulando su historicidad cultural. En su llegada al hospital público, se observa que se le impone la hegemonía médica, siendo Jerónima y sus hijos, parafraseando a Jovet, objeto de diagnóstico e intervenciones, cosificándolos, patologizándolos, acrecentando aún más su sufrimiento, discriminándolos y excluyéndolos. Se pueden ver en la película escenas como la vacunación, la higiene, la medicalización, donde se interviene desde prácticas sanitarias deshumanizantes y en donde no aparece la palabra, ni la escucha, ni la empatía, sino el avasallamiento de su integridad, tanto física como psicológica y como moral. Aquí es importante remarcar que los sistemas diagnósticos, haciendo mención a los que nos refiere Vázquez,
son aquellos que no pueden entenderse como descripciones de la realidad observable, sino como construcciones surgidas en un contexto social e histórico determinado, lo cual en esta situación no fue contemplado, ya que las costumbres, creencias y valores de la comunidad y cultura a la que pertenecían difieren de aquellas internalizadas desde el sistema de salud, como por ejemplo que no recibían educación formal, el lugar donde vivían era precario, sin servicios básicos, que vivían hacinados, que comían cuando tenían hambre, que su saber hacer, como ser el hilado, la crianza de animales, era lo que les permitía el acceso a alimentos, desconociendo el valor del dinero, además existiendo violencia y consumo problemático de alcohol. En cuanto a los niños, no contaban en su hogar con un lugar para sentarse, jugar, leer, escribir en su rutina diaria. El quedarse quieto no tenía ni sentido ni posibilidades. Al momento de estas intervenciones no hubo una mirada más que desde la salud, ya que no estuvieron presentes otras instituciones referentes o un conocimiento amplio de la comunidad en la que ellos vivían, que pudieran aportar más elementos y así contribuir a la estrategia de atención. Se puede decir, tal como refieren María Florencia y María Soledad Chauvet, que para el abordaje es importante la mirada interdisciplinaria y que se tome en cuenta la multidimensionalidad de los determinantes de la salud para brindar cuidados integrales y dar respuesta a la fragmentación. Lo único tenido en cuenta fue que Jerónima, tanto ella como sus hijos, se comportaban de manera extraña. Los médicos solo observaban la realidad en el ámbito hospitalario. Ellos no se adaptaban, dormían en el piso, no usaban los baños, se mostraban desorientados, tímidos, extraños, y ella, al estar separada de sus hijos, comenzó a alterarse cada vez más. En el hospital, mis hijas no cantan. Jerónima, 1986. Este mismo caso puede traspolarse a otros cuando el profesional solo se focaliza en ciertos datos disciplinares y desconoce otros de igual o más importancia. Desde aquí se elabora un diagnóstico incompleto y un tratamiento muy acotado. Estas representaciones siguen en vigencia, pero a medida que se reflexiona sobre las mismas, se observa que lo patológico no implica algo poco frecuente o inmoral, sino que está más relacionado a una situación que involucra sufrimiento o falta de herramientas para abordar ese sufrimiento. Es así que podemos inferir que las condiciones y adversidades que vivenciaron Jerónima y sus hijos pudieron influir en los síntomas. Como refiere Blanco, los cambios en el campo externo activaron posiblemente algunos síntomas en la red y a su vez otros con los que ya estaban conectados. Por ejemplo, ansiedad, hipervigilancia, preocupación. Las redes ofrecen una perspectiva sugerente para explicar de un modo complejo la acción humana. Mientras transcurre la problemática en la película, se evidencian situaciones de violencia, abuso, escasa socialización, ausencias de redes, apoyo, fallecimiento de la pareja, consumo de alcohol y otros condicionantes que surgen en el ámbito hospitalario y que desencadenan los síntomas psicóticos. A modo de ir concluyendo este trabajo y azorados por la desgarrante historia de Jerónima, que como se dice anteriormente, se la empuja al abismo arrancándole de todo lo suyo, imponiéndole costumbres, hábitos y normas, despertando el padecimiento, cabe preguntarnos, ¿en qué ha evolucionado el modelo médico hegemónico? ¿Cuánta patologización de la diferencia aún permanece en las prácticas? ¿Cuántas Jerónimas claman por respeto, valoración, dignidad? Desde nuestra profesión nos parece importante transmitir y aportar a la complejidad que implica un buen diagnóstico, que oriente los pasos a seguir, constituyendo una herramienta útil para pensar un tratamiento, aunque estos tratamientos y los cuidados deben centrarse en las necesidades específicas de las personas, más que en el diagnóstico, según refiere Facundo Corbalán.
¿Qué hubiera resultado si en vez de llevar a Jerónima y sus hijos a enfrentarse a la monstruosidad que supuso para ella el hospital, llevar de a poco a su lugar la presencia del cuidado, de la higiene, a través de una mano comprensiva y sostenedora de un acompañante terapéutico? Comprendiendo, conteniendo, sosteniendo, escuchando activamente, así como también propiciando un canal de articulación y comunicación interdisciplinaria e intersectorial. Podríamos haber actuado como presencia conciliadora ante un mundo de sensaciones, sabores y lenguaje nuevos, porque eso hace el acompañante terapéutico, descomprime y refuerza. El acompañante terapéutico en el hospital, en su lugar, debería haber sido los ojos y la voz de ese, su mundo, informando y ampliando la mirada, la de la cotidianeidad con su historia y cultura. Eliseo es el único que sobrevive a esta tragedia. Los médicos salvaron mi vida, pero mataron mi espíritu, fue el mensaje que dejó. Viven con precariedad, le faltan cosas. Ellos saben cómo subsistir, ellos estuvieron siempre ahí. Son como animales. Como animales, como no enjaulados en todo caso. A mí yo te quería preguntar una cosa a vos, por ejemplo, a ver. Que sos un hombre de ciudad, te sacan del hospital, te sacan de la ciudad donde naciste, donde criaste y donde viviste. A ver, ¿qué harías si te llevan y te ponen viviendo en el ranchito?